Cuando aquellos dos oficiales arrestaron a esa mujer, jamás imaginaron que volverían a verla, pero esta vez, frente a ellos, como la jueza que decidiría su destino. Todo comenzó en una tarde soleada en Fort Collins, Colorado. El parque estaba lleno de vida, niños riendo, corredores siguiendo su ruta, familias disfrutando de un picnic bajo la sombra de imponentes robles. En medio de esa tranquilidad, sentada en una banca cerca del estanque, estaba Camille. Era una abogada reconocida, una mujer que apenas tenía tiempo para sí misma, pero que ese día se había regalado un respiro y un buen libro. Estaba completamente inmersa en su lectura cuando el chirrido agudo de unas llantas la sacó de su concentración. Una patrulla se detuvo bruscamente junto a la acera. Algunas personas se giraron, curiosas. De la patrulla bajaron dos policías con expresión dura, como si ya supieran a quién buscaban. Sus ojos fueron directo a ella, la única persona sola en el lugar. «Señora, ¿podemos hablar con usted un momento?», dijo uno, con un tono más acusador que cordial. Camille levantó la vista, tranquila. «Claro», respondió cerrando su libro con cuidado. El segundo oficial se acercó. «Recibimos un reporte sobre actividad sospechosa por aquí. ¿Podría decirnos qué está haciendo?». Camille arqueó una ceja, confundida. «¿Actividad sospechosa?». «Estoy leyendo». Levantó el libro como prueba, pero el escrutinio no cesó. «¿Nos puede mostrar una identificación?», exigió el primero. Su corazón se aceleró, pero su postura siguió firme. «¿Cuál es el motivo?». «Es rutina», respondió el otro, aunque su tono decía lo contrario. Una pequeña multitud empezó a reunirse, algunos miraban con curiosidad, otros con incomodidad. Camille suspiró y sacó su cartera, entregando su licencia de conducir. «Camille Johnson», leyó el oficial con una mueca burlona. «¿Y cuál es su negocio aquí, señora Johnson?». «Vivo en esta ciudad. Vine a disfrutar del parque, ¿eso es un problema?», dijo, conteniendo la frustración. Le devolvieron la identificación, pero no se fueron. «¿Siempre carga un libro como ese?», preguntó uno, con desdén. «¿Está sola o espera a alguien?», añadió el otro, con la mano sobre el cinturón de su uniforme. Camille había enfrentado situaciones tensas en tribunales, pero esto era diferente. La dinámica de poder era evidente y el tono que usaban, demasiado familiar. «No voy a responder más preguntas a menos que me digan de qué se me acusa», afirmó con firmeza. Eso pareció enfurecerlos. «No se ponga lista», gruñó el oficial. «Solo hacemos nuestro trabajo». «Y yo conozco la ley», dijo Camille sin titubear. «No estoy infringiendo ninguna por sentarme en un parque público». Pero ellos no buscaban razones. Uno le tomó el brazo. «Está resistiéndose», dijo, aunque Camille no se había movido. «¿Qué está haciendo?», exclamó, sorprendida. Los murmullos se intensificaron. Un hombre sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Deje de resistirse», gritó el oficial, como si actuara para la cámara. El clic metálico de las esposas marcó un momento que Camille jamás olvidaría. Su corazón latía con fuerza, su dignidad se deshacía entre la frustración y la rabia. La llevaron a la patrulla sin responder las preguntas del público. Antes de entrar, volteó hacia la multitud. Una joven la grababa con el teléfono. Cruzaron una mirada. Fue un instante silencioso, pero lleno de significado. «No dejes que esto se olvide». Cuando la puerta del auto se cerró, Camille lo supo. Aquello no era el final. Era solo el comienzo. En el asiento trasero de la patrulla, el silencio era más opresivo que las esposas. Camille miraba por la ventana, su reflejo mezclándose con el paisaje. Ella había pasado años defendiendo a otros, luchando por justicia, y ahora era ella quien estaba del otro lado. En la estación, todo empeoró. El proceso fue humillante, casi diseñado para quebrarla. Huellas,
fotos y finalmente una celda iluminada por luces frías que zumbaban sin descanso. Disfrute su estadía, le dijo uno, con una sonrisa cínica al cerrar la puerta. Camille se sentó en el banco de cemento, las manos juntas en el regazo, repasando una y otra vez lo ocurrido en el parque. Pero dentro de sí, algo se encendió. No iban a silenciarla. Y cuando esos dos oficiales la vieron semanas después, de pie frente a ellos en la corte, vestida con toga y mirada firme, entendieron que aquella tarde soleada fue el peor error de sus carreras. Una y otra vez en su mente, Camille revivía cada detalle. ¿Cómo algo tan pacífico pudo volverse tan oscuro, tan rápido? La respuesta era tan clara como dolorosa: prejuicio. Pasaron horas antes de que alguien se dignara a hablarle de nuevo. Finalmente, un joven oficial se acercó a la celda con una tabla en la mano. Señorita Johnson está acusada de resistirse al arresto y de obstruir el trabajo de un agente de paz, dijo, sin mostrar emoción alguna. ¿Con qué fundamentos?, preguntó Camille, su voz más filosa de lo que esperaba. Eso lo puede discutir en la corte, respondió él, dándose la vuelta sin más. Camille exhaló largo, obligándose a mantener la cabeza fría. Las acusaciones eran débiles y ella lo sabía, pero también sabía que esto no sería fácil. Casos como el suyo nunca lo eran. Fue liberada bajo fianza esa misma noche. Al salir de la estación, el aire fresco golpeó su rostro como un recordatorio de lo que acababa de vivir. Allí, esperando junto al bordillo, estaba Marisa, su amiga y colega. Camille corrió hacia ella, entre alivio y preocupación. ¿Estás bien?, Camille asintió, aunque un leve temblor en sus manos la traicionaba. Estoy bien, dijo, pero la palabra sonó vacía. Durante el trayecto en auto, Marisa la miraba de reojo, esperando que hablara. Finalmente, Camille rompió el silencio. Esta vez no me voy a quedar callada, Marisa. El gesto de Marisa se endureció. ¿Qué estás pensando? Que estoy cansada de que esto siga pasando, dijo Camille. Tengo las herramientas, los conocimientos y los recursos para enfrentar esto, y lo voy a hacer. Esa noche, Camille se sentó en su mesa de cocina rodeada de libretas, documentos legales y libros abiertos. Trabajó sin descanso, delineando una demanda por violación de derechos civiles contra los oficiales y el departamento. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una determinación hirviente. Con el paso de los días, la comunidad comenzó a movilizarse. El video de su arresto, capturado por la joven en el parque, se volvió viral. Mensajes de apoyo llegaron de todas partes. Personas compartían sus propias historias de abuso, de humillación, de silencio. Cada mensaje fortalecía el compromiso de Camille. Ya no luchaba solo por ella. Luchaba por todos los que alguna vez fueron ignorados. Pero ni siquiera ella pudo anticipar cómo giraría la historia. Las semanas después del arresto fueron un torbellino de emociones y trabajo imparable. Al principio, su firma de abogados dudó. Temían que el caso público pudiera dañar la reputación del bufete. Pero Camille fue clara. Esta lucha no era personal. Era una oportunidad para sentar un precedente. El video no solo contó su historia, encendió una conversación en toda la ciudad y más allá. La imagen de Camille, calmada pero firme mientras la llevaban esposada, se volvió un símbolo de resistencia. Los reporteros comenzaron a llamar, pero Camille los rechazó uno tras otro. No quería fama. Quería justicia. Cada noche, cuando todo se calmaba, el peso real caía sobre sus hombros. Revivía el momento del arresto, las esposas, los murmullos, la impotencia. Pensar en cómo pudo haber terminado todo, le revolvía el estómago. Pero ese pensamiento también la impulsaba. Una noche, mientras revisaba documentos y precedentes, Marisa llegó con comida para llevar. Camille ni siquiera alzó la vista del portátil. «Llevas horas con esto», dijo Marisa, suave. «No tengo opción»,
contestó Camille sin detenerse. Marisa se sentó frente a ella, estudiando su rostro. Sabes que esto ya es más que una batalla legal, ¿verdad? La gente te está mirando. Camille cerró la laptop y por fin la miró a los ojos. Lo sé, dijo con voz firme. Por eso no puedo perder. Cada detalle de su caso fue analizado. Buscó casos similares, recopiló pruebas, formó un equipo legal con colegas en quienes confiaba. Pero su lucha no se quedó en los tribunales. Camille empezó a ir a reuniones comunitarias, escuchó testimonios, habló en una universidad local sobre la responsabilidad institucional. Una tarde, saliendo de una junta, una mujer se le acercó. ¿Señorita Johnson? Sí. Solo quería agradecerle. Por no quedarse callada. Por representar a tantos. Camille sintió un nudo en la garganta. Logró sonreír con humildad. Solo estoy haciendo lo que puedo. El apoyo de la comunidad era una bendición, pero también una carga. Ahora no solo se trataba de ganar. Se trataba de no fallarles. Un día, mientras organizaba documentos en su despacho, el teléfono sonó. Era su abogado. Camille, tengo noticias, dijo con tono neutro, aunque algo en su voz la puso en alerta. ¿Qué pasó? Los oficiales a los que estás demandando acaban de presentar una moción para desestimar el caso. Camille no se sorprendió. Era una táctica común para retrasar el proceso, alargar el camino y desgastar al demandante. Pero entonces, su abogado hizo una pausa. Hay algo más que necesitas saber, dijo con cuidado. Has sido asignada como la jueza para uno de sus casos el próximo mes. El silencio se hizo eterno. Camille se recostó en su silla, procesando lo que acababa de oír. Llevaba semanas preparándose para enfrentarlos en juicio como demandante y ahora el destino le daba otra clase de poder, el de impartir justicia desde el estrado. ¿Podría ser imparcial? ¿Podría mirarles a los ojos desde la altura de la toga sin que su historia personal interfiriera? Y entonces pensó en todo lo que había vivido, en quienes confiaban en ella, en los cientos de personas que le habían escrito, agradeciendo por alzar la voz. Esto no era casualidad. Era una oportunidad para demostrar cómo se ve la verdadera justicia. El día de la audiencia, la sala del tribunal estaba llena. Gente entrando en silencio, susurrando mientras tomaban asiento. No era un caso mediático, no era portada de ningún diario, solo una audiencia interna por mala conducta, donde dos oficiales enfrentaban acusaciones por uso excesivo de fuerza en otro incidente. Para muchos, era solo otro día más en el sistema judicial. Los oficiales, Carter y Daniels, estaban sentados en la mesa de los acusados, con sus uniformes impecables, como escudos de protección. Hablaban en voz baja, con expresiones de aburrimiento. Para ellos, era una molestia más, algo que probablemente terminaría con una simple reprimenda. Entonces se abrió la puerta de la sala de jueces. Y el murmullo se apagó al instante. Camille entró con la toga negra ondeando tras ella, caminando con serenidad y seguridad, como si el peso de la sala no la tocara. Al sentarse, echó una rápida mirada hacia los acusados, y fue como un golpe invisible. La cara del oficial Carter se descompuso. La sorpresa lo dejó pálido, sus ojos bien abiertos. Daniels tensó la mandíbula, incómodo, desconcertado. Era ella. La misma mujer que habían esposado en el parque. Camille hizo una pausa breve, dejando que el silencio hablara. Este tribunal entra en sesión. Pueden tomar asiento, anunció con voz firme. Los oficiales se sentaron, tiesos. Su fachada de indiferencia comenzaba a resquebrajarse. Carter susurró algo a su abogado. El abogado apenas asintió, pero no desvió la mirada de Camille. Por primera vez en semanas, ella sentía que tenía el control. Pero no estaba allí para vengarse. Estaba allí para hacer lo correcto. Como jueza, debía mantener la imparcialidad y lo haría.
aunque el momento no pasaba desapercibido para nadie. A medida que los abogados iniciaban sus alegatos, Camille se mantuvo profesional, atenta, tomando notas. De vez en cuando, su mirada regresaba a los oficiales. Notaba cómo se movían en sus sillas, cómo sus manos se inquietaban. Durante un receso, Carter y Daniel salieron al pasillo, visiblemente alterados. ¿Cómo puede ser ella la jueza?, murmuró Carter, furioso. Esto es una trampa, añadió Daniels. No lo es, interrumpió su abogado. Es una coincidencia. Y más les vale concentrarse. Ella no es su enemiga, lo que hicieron, sí. Pero los oficiales apenas escuchaban. Estaban atrapados en la extrañeza de la situación. Cuando se reanudó la audiencia, Camille volvió con la misma compostura. Su sola presencia los desarmaba. Cada vez que les dirigía la palabra, se removían incómodos. Y en un momento, mientras una testigo hablaba, Camille sorprendió a Carter mirándola. No era un gesto desafiante, era otra cosa, una mezcla de vergüenza y comprensión. Como si, por fin, empezara a entender la gravedad de sus actos. Al final del día, la tensión en la sala podía cortarse con un cuchillo. Camille golpeó el mazo. La audiencia se reanudará mañana a las 9 de la mañana, anunció. Mientras la sala se vaciaba, ella permaneció sentada, organizando sus notas. Sintió las miradas de los oficiales clavadas en ella. Dudaban. Parecía que querían acercarse. Pero no lo hicieron. Se marcharon en silencio, con los pasos pesados, sabiendo que esto apenas comenzaba. Para Camille, el verdadero reto no era la ironía de aquel momento. Era lo que venía después. Las decisiones que debía tomar. Y la pregunta que aún flotaba en el aire. ¿Puede realmente prevalecer la justicia en un sistema que tantas veces ha fallado? A la mañana siguiente, la sala estaba aún más llena. La historia había corrido como pólvora. Algunos llegaron por simple curiosidad. Otros, para apoyar a Camille. Sabían que ella no podía tomar partido, pero aún así estaban allí. Camille entró con la misma calma. Su toga ondeaba mientras tomaba su lugar. Los abogados comenzaron de inmediato. El fiscal expuso el caso con precisión. Su señoría, dijo con voz firme. Las acciones de los oficiales no fueron un error de juicio, fueron un abuso claro de poder. Un patrón de conducta que muestra desprecio por las personas a las que juraron proteger. Camille escuchaba atenta, su pluma deslizándose sobre el papel, imperturbable, aunque sentía el peso de cada palabra. El abogado defensor tomó la palabra con tono más contenido. Reconocemos lo ocurrido, pero creemos que la situación se salió de control por factores externos. No hubo intención maliciosa y consideramos que no hay fundamentos sólidos para imponer sanciones severas. Camille lo escuchó con la misma atención, pero no podía ignorar los ecos de su propia historia resonando en cada argumento. Porque, aunque no lo dijera en voz alta, sabía que ese caso también era personal. Las excusas. Las justificaciones. Camille ya las conocía demasiado bien. Y sin embargo, dejó sus emociones a un lado. Sabía que no estaba allí para ajustar cuentas, sino para hacer justicia. Sería la verdad, no su historia personal, la que guiaría su juicio. Cuando llegó el momento de los contrainterrogatorios, la tensión en la sala subió de nivel. El fiscal llamó al estrado a la víctima del caso, un joven llamado Isen. Su voz temblaba mientras relataba la noche en la que fue arrojado al suelo por los mismos oficiales durante una parada de tráfico que, en teoría, era de rutina. Ni siquiera me dieron la oportunidad de explicar nada, dijo, sus ojos moviéndose nerviosos entre los abogados y los oficiales. Sentí que ya me habían declarado culpable, antes siquiera de que dijera una palabra. El fiscal fue directo. ¿Se resistió usted en algún momento a las órdenes? No, respondió Isen con firmeza. Tenía miedo, pero hice todo lo que me dijeron. No importó,
ellos ya habían decidido lo que iba a pasar. El silencio se apoderó del tribunal. El abogado defensor se levantó y trató de desacreditar su testimonio, pero Eisen no se quebró. Se mantuvo firme. Camille observaba sin expresar emoción, pero por dentro sentía una mezcla de indignación y tristeza. Después vino el momento más esperado, el testimonio de los oficiales. Primero subió al estrado el oficial Carter. Miró brevemente a Camille antes de prestar juramento. Tenía la voz temblorosa, las manos inquietas. Oficial Carter, comenzó el fiscal, se le acusa de uso excesivo de la fuerza en este incidente. ¿Puede explicar sus acciones esa noche? Carter dudó. Miró a Daniels buscando apoyo. Yo creí que la situación se estaba saliendo de control. Tomé una decisión rápida. ¿Considera que sus acciones fueron justificadas? Carter se movió en su asiento. En ese momento, sí. Pero al mirar atrás, creo que podría haberlo manejado de otra forma. ¿De qué forma? Tal vez sin lanzar al suelo a un civil desarmado y cooperativo. Carter abrió la boca, pero no dijo nada. Ese silencio habló más fuerte que cualquier excusa. Luego fue el turno del oficial Daniels. Su actitud era igual de tensa. Sus intentos por justificar lo sucedido solo reforzaban el caso del fiscal, evidenciando su falta de responsabilidad. Camille los escuchaba con atención, su rostro imperturbable. Pero por dentro, una verdad le pesaba: a estos hombres se les había dado poder y lo usaron de manera temeraria. A medida que el día avanzaba, quedaba claro que las pruebas eran contundentes. El alegato final del fiscal fue directo y poderoso. Su señoría, este tribunal tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro. El abuso de poder no será tolerado. La defensa, en cambio, parecía perder fuerza. Sus palabras eran débiles, vacías. Incluso los oficiales, en silencio, parecían entender que el final no les sería favorable. Camille cerró la audiencia con serenidad. Este tribunal dictará sentencia la próxima semana. Mientras la sala se vaciaba, Carter y Daniel se quedaron junto a la puerta, inmóviles, pálidos, comprendiendo al fin el peso de sus actos. Porque la justicia no siempre es castigo. A veces es enfrentar lo que uno ha causado. Una semana después, el tribunal estaba lleno. Cada asiento ocupado, periodistas al fondo, expectantes. Lo que había comenzado como una audiencia interna se había convertido en un símbolo de algo más grande. Una lucha por la justicia y la rendición de cuentas. Camille entró con la misma compostura de siempre. Tomó asiento y con voz clara, comenzó. El papel de las fuerzas del orden es proteger y servir a la comunidad con integridad, respeto y equidad. Cuando quienes ostentan esa responsabilidad abusan de su poder, destruyen la confianza pública y causan daño más allá de la víctima inmediata. Hizo una pausa. La sala estaba en silencio absoluto. Carter y Daniels, con la cabeza baja, escuchaban. Las pruebas han demostrado que los oficiales actuaron con fuerza innecesaria, ignorando los protocolos que juraron cumplir. No fue un error aislado. Fue parte de un patrón preocupante que debe corregirse. Camille anunció las sanciones: suspensión obligatoria sin salario, programas intensivos de reentrenamiento y una anotación disciplinaria permanente en sus expedientes. Firme pero justa. Una sentencia que equilibraba responsabilidad con posibilidad de redención. Este tribunal se levanta, dijo al golpear el mazo. Los oficiales se pusieron de pie. Antes de salir, Carter vaciló. Se giró hacia ella. Su señoría, lo siento. Camille asintió. Reconoció sus palabras, pero no las absolvió. Sabía que las disculpas no bastan. El cambio real se demuestra con acciones. La sala se vació. Camille permaneció sentada, reflexionando. Había visto justicia, pero era un sabor agridulce. Por cada caso como este, había muchos más que nunca salían a la luz.
Esa noche, asistió a una reunión comunitaria. El centro recreativo estaba lleno de voces con historias, con heridas, con esperanza. Una mujer mayor se le acercó, con los ojos húmedos. «Gracias», dijo, apretando su mano. «Lo que hizo en esa corte, nos dio voz». Camille sonrió con suavidad. «Esto apenas comienza», respondió. «Queda mucho por hacer». Y así fue. Durante las semanas siguientes, líderes comunitarios, policías y activistas comenzaron a reunirse. El caso había creado una ola. En Fort Collins y más allá, la gente empezó a exigir transparencia, reformas, igualdad. Camille usó su voz, su experiencia, su plataforma para impulsar ese cambio. Porque su lucha nunca fue personal. Fue para que nadie más tuviera que pasar por lo que ella vivió. Y aunque el camino era largo, sabía que con cada paso, el sistema podía mejorar. Porque, al final, esa es la justicia que sí vale la pena defender.